Antes que nada, las disculpas del caso. Podemos achatar todas las curvas, menos la de la tecnología que nos es ajena. Un problema de conexión entre nuestro servidor que usamos para las reuniones y la red social Facebook hizo que nos demoráramos, pero afortunadamente ya estamos en capacidad y con ganas de comenzar esta nueva cita. Una cita que es muy particular, que viene a continuar la que iniciáramos el viernes pasado y tiene que ver con la situación de COVID vinculada a la experiencia de los pacientes. Hoy nos van a acompañar 3 médicos de la Sociedad Argentina de Infectología para hablar de la importancia de la adherencia a tratamientos en tiempos de pandemia, específicamente hablando de HIV, vacunas y oncología. Pero antes de eso, es un honor presentarles a la anfitriona de esta reunión de hoy, que es Rosario Medina, gerente de comunicación de KM. Rosario, buenas tardes, gracias a vos también por la espera, y bueno, contentos de que estés aquí para prologar esta cita y para que nos cuentes también de qué estamos hablando cuando hablamos de pacientes en red. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes, Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están conectados en este nuevo encuentro que hacemos con la SADI. Simplemente darles la bienvenida y comentarles un poco de qué se trata Pacientes en Red, que es un nuevo sitio, una plataforma que desarrollamos desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales para asociaciones de pacientes. Yo voy a intentar compartir mi pantalla, pero no estoy muy segura de poder lograrlo, así que si no, simplemente les voy a contar, porque esta plataforma no estoy tan familiarizada. Bueno, como les decía, Pacientes en Red es una plataforma digital para asociaciones de pacientes que desarrollamos con el objetivo de que las asociaciones de pacientes cuenten con un lugar donde puedan publicar su información, donde puedan tener una agenda para compartir sus actividades, donde puede haber un mapa de asociaciones de pacientes, porque sabemos que en la Argentina hay muchísimas asociaciones de pacientes que trabajan con distintas patologías. Entonces, la idea es que haya un lugar donde estén todas esas sociedades médicas y que las personas que estén buscando o necesitando contactar a una asociación de pacientes puedan ver cuál es la más próxima al lugar donde viven. La tecnología, si bien nos da estas dificultades de empezar un webinario mucho más tarde, también nos da posibilidad de hacer un trabajo federal y que esta plataforma, al ser digital, sirva para asociaciones de pacientes de todo el país. Entonces, al contar con un mapa, también tenemos sociedades de distintos puntos de la Argentina. Simplemente eso, agradecemos muchísimo a la SADI por esta oportunidad, para hablar de la adherencia a los tratamientos, algo que para los pacientes, todos los que somos pacientes y que alguna vez lo seremos, es muy importante cumplir con los tratamientos médicos. Así que los invitamos a conocer Pacientes en Red, cuya dirección es www.pacientesenred.com.ar, y para aquellas asociaciones que no se registraron, si quieren hacerlo, están todas invitadas a sumarse. Muchísimas gracias, Diego, y a los médicos de la SADI que participan de esta actividad. A vos, Rosario, gracias a Ezequiel también, quien estuvo con nosotros el viernes pasado, y ojalá que esto resulte tal como lo pensaron ustedes y lo pensamos nosotros, hablarle directamente a los pacientes en un espacio que nosotros dedicamos generalmente a los médicos, socios de la SADI y comunidad científica en general. En este desafío contamos con 3 invitados, todos hombres y mujeres de la casa. El primero de ellos es el doctor Ricardo Rutiman, a quien convocamos. Ricardo ha tenido una semana, Ricardo, con el tema de las vacunas, que más vale no preguntarte. Quédate tranquilo que hoy no vamos a convocar a periodistas para que te sigan llamando por teléfono a tu casa a cualquier hora. Hoy simplemente queremos que con tu experiencia y con todo lo que representás dentro de la SADI en la Comisión de Vacunas, les cuentes a los que nos están mirando qué importancia tiene continuar con los planes de vacunación aún en tiempos de pandemia. Te escuchamos, Ricardo, todo tuyo. Buenas tardes para vos.
Bueno, Diego, buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción. Una semana muy importante, sin duda, hubo anuncios muy importantes desde el punto de vista de vacunas, pero creo yo, bueno, también por supuesto muy agradecido a KM por darnos este espacio y a Rosario por su introducción. Ya lo hemos estado conversando con muchos de los miembros de nuestra comisión de vacunas, que son también parte del grupo de KM, y la problemática y la disrupción que hemos tenido en bueno, más allá de lo que es un paciente desde el punto de vista de los tratamientos. Yo me voy a dedicar hoy a la presentación voy a hablar específicamente del calendario de vacunas. Entonces, voy a compartir mi presentación un segundito, por favor, así ya podemos ver la presentación. Yo creo que ahí la están viendo. El título de mi presentación es la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación en un momento tan importante y tan difícil que hemos estado viviendo desde marzo, abril de este año. Esta situación de disrupción en lo que son las medidas preventivas, sobre todo en lo que respecta a vacunas, yo me voy a focalizar, bueno, ustedes ven en la presentación que yo soy pediatra, pero me voy a focalizar en las vacunas de los lactantes específicamente, porque si vemos algunos ejemplos, esta situación de disrupción no es algo totalmente inherente a Argentina, sino al contrario, es un problema que ha sido y es mundial. Fíjense esto, nada más, no les pido disculpas, que simplemente nada, que es una diapositiva americana, porque en los chicos lo que estamos viendo es que, sobre todo en los menores de 2 años, cerca de un 50% en la disminución de las coberturas vacunales. Coberturas vacunales que previenen, como vamos a ver, enfermedades muy importantes, no solamente acá en Estados Unidos, sino también en nuestro país. En nuestro país tiene un calendario de vacunación que es modelo en América Latina y les diría que casi a nivel mundial. Tenemos vacunas que prácticamente similares a las que se aplican en cualquiera de los países más desarrollados. Y esta situación de problemática, así como puse el ejemplo anteriormente de Estados Unidos, también lo vemos en la Asociación Española de Pediatría. Fíjense que aún en España, con un 50% de disminución, cifras muy parecidas en Estados Unidos y en España y Europa, hasta en algunas comunidades en el caso de los menores de 2 años. ¿Y por qué es particularmente el problema de los 2 años o de los menores de 2 años? Porque es el momento donde el calendario de vacunación es más exigente, con visitas que son más seguidas, como vamos a ver en un ratito. ¿Qué puede pasar respecto de, así como alerta, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría, reemergencia, por ejemplo, del sarampión? Nosotros estamos saliendo puntualmente de una epidemia de sarampión, la epidemia de sarampión más importante que tuvimos en este siglo. O sea, este año hemos tenido cerca de 200 casos de sarampión. Por supuesto que tiene que ver con la situación de reemergencia del sarampión a nivel mundial. Afortunadamente pudimos salir de esta, gracias en cierta manera al aislamiento y a la cuarentena. Eso permitió controlar de alguna forma el sarampión. Pero vemos también que hay tos convulsa que puede aparecer, algunas enfermedades muy importantes como es la enfermedad invasiva por meningococo. Entonces, en algunos ejemplos de Argentina, fíjense, esto es una referencia y una publicación de hace apenas un poquito más de 2 o 3 semanas, y tenemos reaparición de tétanos pediátrico cuando no veíamos tétanos en pediatría desde el año 2003. Este es un chico que no tenía completo su calendario de inmunizaciones y por eso desarrolló un tétanos, una enfermedad que no veíamos ya desde hace varios años.
Lo mismo pasa con otras enfermedades por ahí más conocidas o por ahí que aparecen en varias epidemias, como es el caso de la tos convulsa. Fíjense cuánto depende la cobertura. Aquí vemos la cobertura vacunal año por año, desde el año 1980 a 2014, y cuando tenemos disminución de coberturas aparecen los casos de tos convulsa y sobre todo en los menores de 1 año. Entonces, claramente, cuando el calendario de vacunación por algún motivo no tiene las coberturas que necesita, eso es algo que vemos sistemáticamente, la reemergencia de algunas enfermedades bacterianas sobre todo y de alta morbimortalidad, como es el caso del tétanos, la tos convulsa, las meningitis, por ejemplo. Cuando decimos calendario y cuando hablamos de sostener el calendario nacional de vacunación, nos referimos puntualmente a este calendario, que es un calendario, como decía, muy completo, y yo me voy a focalizar, por supuesto, en esta diapositiva se ve muy pequeño, pero lo vamos a ir viendo paso a paso en las siguientes 2 diapositivas, cuáles son las vacunas importantes en esta etapa de la vida, o sea, en el lactante pequeño. Fíjense, en el lactante pequeño tenemos ya a partir de los 2, 4 y 6 meses, y de ahí la importancia y el por qué la exigencia de este calendario en el tema de las visitas, ¿no? O sea, una madre que tiene que llevar en el medio del aislamiento, con el miedo que tiene en la pandemia, el miedo a salir, la información que recibe respecto de quedarse en casa, ella tiene que ir a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y como vamos a ver también tiene que ir a los 3 y a los 5 a darle las vacunas a su hijo. Entonces esta mujer tiene que salir con confianza, o este padre también tiene que salir con confianza para ir y vacunar a su hijo. ¿Cuáles son las enfermedades que prevenimos con la vacuna pentavalente que se da a los 2, a los 4 y a los 6 meses de vida? Enfermedades muy importantes, la difteria, el tétanos, la tos convulsa, las meningitis y las neumonías por Haemophilus influenza, la hepatitis B y en la otra piernita, al lactante de 2 meses, le damos también hoy, a los 2, a los 4 y a los 6 meses, una vacuna para la prevención de la poliomielitis, que es la vacuna Salk. A los 2 y a los 4 meses también le toca la única vacuna que tenemos por vía oral hoy, que es la vacuna de rotavirus, ¿sí? Y como ven, la vacuna pentavalente también requiere un refuerzo a los 18 meses. O sea, con esto quiero decirles la exigencia que tiene en el término de visitas el calendario en el lactante. Y esto no termina acá, termina también con otras 2 vacunas que se dan a los 2 y a los 4 meses, una vacuna que se llama neumococo conjugada y tiene el nombre comercial Prevenar 13, que se da a los 2 y a los 4 meses y tiene un refuerzo a los 12 meses. Y finalmente la vacuna de meningococo llamada Menveo, que se da a los 3 y a los 5 meses con un refuerzo a los 15 meses. Como ven, un calendario de vacunación muy exigente, con muchas visitas, de ahí que evidentemente si el mensaje que recibe esta familia es que se tiene que quedar en casa con todo lo que implica la movilidad en tiempos de pandemia, no hay ninguna duda que es bastante lógico que pueda sufrir. Ahora, ¿cuáles son las acciones que ha hecho desde el ámbito de la salud pública? Un aspecto muy importante y que nos ayudó mucho para que la gente pudiera de alguna forma acceder a los vacunatorios es que la actividad de vacunación es una actividad priorizada, o sea que está autorizado y uno puede bajar de las autorizaciones para circular la visita de vacunación. Entonces, tenemos, por supuesto, que tener los centros de salud abiertos para que la gente pueda tener acceso cercano a su domicilio. Es muy importante que el personal de vacunación se mantenga en las actividades de vacunación y que no sea derivado a otras áreas, como puede ocurrir con otro personal sanitario que se requiera en algún otro sector para atención de los pacientes con COVID.
Y por supuesto es muy importante también sostener la vigilancia de las enfermedades que se previenen con las vacunas. Este mensaje es más para los médicos que para la población en general. ¿Cuál es la seguridad que nos dan los vacunatorios? Los vacunatorios nos dan la seguridad que tienen salas de espera con distanciamiento social, por supuesto con todas las normas de higiene y de limpieza correspondientes para esta situación de pandemia. Por supuesto, tampoco tenemos que tener actividades masivas, por eso es que no hay en este momento campañas, sino que se está haciendo un programa de vacunación, que es el programa habitual y que tiene, por supuesto, entradas diferenciales en las salas de atención primaria. O sea que ustedes saben que, al menos en los hospitales, que son los lugares de atención, tenemos un sitio específicamente para paciente febril y otro sitio de entrada para pacientes que no consultan con fiebre, o sea que no tienen en principio posibilidades de contactar un paciente con el otro. Y por supuesto hay centros ambulatorios o centros de vacunación que ni siquiera atienden pacientes con COVID, o sea que es absolutamente seguro que la persona vaya y acceda a estos centros de salud, que normalmente tienen que ser alguno que esté muy cerca de su domicilio. Entonces, como conclusión, y espero de que haya sido la presentación un disparador para generar discusión y preguntas, es que no hay ninguna duda que la pandemia ha generado una enorme disrupción en todos los servicios de salud. Tenemos que estar alertas por la posibilidad de reemergencia de las infecciones olvidadas, especialmente en los lactantes pequeños, como dijimos, tétanos, tos convulsa. Tenemos estrategias muy importantes que se han desarrollado desde los centros de vacunación, desde el Programa Nacional de Inmunizaciones, para poder dar atención adecuada y segura a todos los chicos que vienen a vacunarse. Por supuesto, tenemos que preparar un plan de actualización porque con este retraso que tenemos de un 40 o 50%, chicos de 8 o 9 meses que están con los programas atrasados, tenemos que hacer lo que nosotros llamamos esquemas de actualización o de catch-up de esa pérdida de cobertura que tenían en edades anteriores. Y por supuesto, mientras esperamos la vacuna COVID-19, obviamente todos estamos esperando esta vacuna, por favor, utilicemos la vacuna que tenemos y son tan seguras y eficaces porque estamos distraídos pensando en el COVID y nos puede ocurrir alguna infección que no estamos previniendo porque no le estamos dando las vacunas que corresponden a los chicos. Así que muchísimas gracias por su atención. Estoy muy atento a las preguntas que puedan surgir y voy a dejar de compartir mi pantalla, Diego. ¿Ya dejé de compartir? ¿Puede ser? De HIV y por eso es que vamos a, mientras despedimos, pero por un ratito, a Ricardo de esta sala, por lo menos de este momento de la reunión, vamos a invitar a Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Bien, gracias por tu tiempo. Jorge, al contrario, un hombre de la SADI que cuando fue convocado a este webinar levantó la mano y dijo, pero por supuesto que sí. Así que, Jorge, tenemos unos 300 espectadores que nos están siguiendo en vivo en este momento. Hay unos 70 comentarios que ya están, no sé si nos dará tiempo para responderlos a todos, pero esto habla de una muy buena llegada que tiene esta charla. Les recordamos a los que nos están mirando, Pacientes en Red, KM, una exposición de nuestros médicos para los pacientes. Así fue pensada, Jorge, te escuchamos. Bueno, me alegro y muchas felicitaciones en primer lugar por el éxito de la presentación. Voy a ver si puedo hacer las cosas bien y compartir la pantalla, porque yo tampoco estoy muy familiarizado con este sistema. A ver. Estoy tratando de compartir la pantalla, no sé si se ve. Todavía no. Dame un minuto, a ver si logro.
¿Puede ser que ahí se vea o no? Aún no. Le comentamos a nuestros espectadores que tuvimos que cambiar de plataforma y por eso no estamos muy familiarizados con la que estábamos usando. Sí. Y este inconveniente que tiene Jorge, en realidad los tenemos todos, porque, bueno, tuvimos un problema con la primera, y por eso nos cambiamos de plataforma para no perdernos esta charla. No sé si está viendo ahí. No, no te vemos. Si no, lo vamos a hacer así oral. Yo la estoy viendo en mi presentación, pero bueno, en realidad vamos a ir conversando para no perder tiempo. Claro, ¿te parece, Jorge, que hagamos así? De todas maneras, sí. para aquel que la solicite, seguramente podemos compartir esa presentación. Eso, con todo gusto. Nosotros. Adelante, Jorge, gracias por la buena predicación. Con todo gusto. Bueno, el tema de la adherencia o apego, como le gusta decir a los españoles, al tratamiento antirretroviral, ha sido un aspecto crítico de lo que ha sucedido desde que se inició la época del tratamiento antirretroviral, que nos ha permitido hoy por hoy tener una población en excelente estado de salud, con parámetros tanto en cuanto a lo virológico como a su estado inmunológico y clínico óptimos, podríamos decir, en muchos de los casos. Y bueno, ha discurrido por distintos senderos. La terapia antirretroviral, para los que lo saben bien y si no lo mencionamos rápidamente, tiene como objetivo principal reducir a prácticamente nada la actividad del virus de la inmunodeficiencia humana en el organismo. A eso se dedica y eso es lo que logra la terapia antirretroviral bien llevada. Eso le permite a la persona que conserve su estado defensivo de la mejor manera o que si en todo caso el virus había producido algún grado de avance, de lesión sobre el paciente, esto se recomponga. De hecho, pacientes que han tenido estados serios de inmunodeficiencia, hoy por hoy, y merced a la terapia antirretroviral, se encuentran en perfectas condiciones. Eso también evita la progresión de la entidad. Antes hablábamos de que era una enfermedad que, bueno, a la corta o a la larga progresaba y traía sus consecuencias, como todos sabemos. Al día de hoy no. Hoy prácticamente hay quienes consideran que la expectativa y la calidad de la vida de una persona infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana es prácticamente equivalente a la de cualquier otra persona si hacemos las cosas más o menos bien. Y como condimento agregado a esto, el éxito de la terapia antirretroviral provee también una situación que al día de hoy está bien aceptada, costó bastante, hubo discusiones bastante encarnizadas al respecto, pero hoy por hoy tenemos que entender que una persona que está bajo tratamiento y que logra los objetivos que buscamos, que es justamente el que dije de tener quieto al virus, por decirlo de manera mejor, con eso también logramos que esa persona no transmita la infección, de manera que puede estar tranquilo en su vida personal en cuanto que no va a contagiar a otros, siempre y cuando, vuelvo a insistir, estemos bajo los parámetros adecuados. Ahora bien, en realidad el tema adherencia no es nuevo y no lo inventamos nosotros, porque en alguna época en infectología estuvimos muy preocupados por la adherencia, por lo que después vamos a ver. Pero esto ya viene desde la década del 70, cuando los cardiólogos empezaron a notar que algunos pacientes con, por ejemplo, hipertensión arterial o algunas cosas por el estilo, no respondían bien a los medicamentos y una de las causales de ese problema fue lo que ellos denominaron incumplimiento terapéutico. Incumplimiento terapéutico. Quiere decir que, bueno, el paciente recibía una indicación, usted tiene que tomar tal y cual medicación en tales y cuales horas, y el paciente lo cumplía más o menos, o no lo cumplía bien, o lo cumplía aisladamente. Cargando un poco las tintas sobre el paciente, ahora vamos a ver por qué les digo esto. Y en realidad hay toda una serie de mecanismos por los cuales la adherencia es de mayor magnitud o de menor magnitud, algunos de los cuales a nosotros nos tuvieron bastante a mal traer. Por aquella época las ideas y los números daban que alrededor de las 3/4 partes de las personas que tenían problemas comunes de salud y a los cuales se les recomendaban ciertos tratamientos, tenían una adherencia parcial o no satisfactoria, por decirlo de algún modo. Y eso, vuelvo a insistir, redundaba en la consecución de la enfermedad que no se podía controlar adecuadamente.
Yo no sé si ustedes no pueden ver los gráficos, pero bueno, hay distintas formas de mirar el tema de herencia, sobre todo en terapia antirretroviral. Una de ellas es que en la vieja época, cuando le dábamos a los pacientes lo que se había denominado los cócteles, que eran combinaciones de distintos medicamentos en una cantidad a veces abrumadora de comprimidos, era lógico que esa persona que tenía que tomarse, por ejemplo, digo algo que ocurría en la vida real con nosotros, 6 o 7 comprimidos a la mañana, 4 a la media tarde, 6 o 7 u 8 a la noche, con efectos bastante pesados para el tubo digestivo y a veces para otras partes del organismo. Entonces, uno tiene que pensar que la adherencia sí se maneja de esa manera, cuanto más sencillo sea la posología, es decir, la forma en que le damos el tratamiento al paciente, probablemente sea más fácil para este y más aceptable y lo pueda tomar en el largo plazo. ¿Cuáles podrían ser para nosotros los motivos por los cuales el paciente no adhiere o no se apega al tratamiento de la mejor manera? Uno es el olvido, olvidarse las dosis, por ejemplo, si se las indicamos, bueno, tómese un comprimido a las 8 de la mañana o tómese un comprimido a las 6 de la tarde y tómese un comprimido a las 12 de la noche. Por ahí el paciente está durmiendo y se olvidó de tomarlo, por ejemplo, por decir algo que es relativamente común. Cuando los regímenes son complejos, tiene mucha cantidad de comprimidos o muchos medicamentos dentro del tratamiento. Cuando tiene efectos adversos, efectos colaterales, dijimos los digestivos, pero a veces tenía efectos neurológicos, a veces tenía efectos en otros órganos que lo hacían indeseable. El paciente tomaba algunos días eso y dejaba de tomarlo simplemente porque se sentía bastante mal. Por temor a la medicación, en algún momento también, no sé si se acuerdan, los que son menos jóvenes, perdón, iba a decir otra cosa, pero digo los que son menos jóvenes, en realidad había una corriente de opinión que decía que los antirretrovirales producían más daño que beneficio, eran tóxicos, eran lo que contribuían a inclusive matar al paciente, así se decía, y realmente era absolutamente falso eso, pero bueno, mucha gente estaba empapada en esa idea y tenía mucho temor a iniciar la medicación, aún personas vinculadas con la salud. Uno se acuerda de colegas médicos que a veces venían y decían, mira, yo tengo HIV, pero no quiero tomar medicamentos porque estuve leyendo que esto me puede causar tal y cual cosa. Eso, obviamente, fue algo del pasado que hoy por hoy, por suerte, prácticamente no tenemos. Y bueno, a veces los medicamentos interfieren con las actividades diarias de la vida. Una persona que tiene una ocupación que lo lleva a desarrollar un trabajo de muchas horas, por ahí si uno le dice, bueno, a media tarde tiene que tomarse un comprimido y después tiene que tomarse otro, pero tiene que dejar pasar 2 horas y en ayunas, etcétera, etcétera, a veces nosotros con eso le complicábamos más la vida de que se lo mejoraban. Mismo con los niños, para lo que tiene que ver con los antirretrovirales y el área pediátrica, Ricardo lo sabrás mejor que yo eso, la primera idea es que los niños dependen de los padres para tomar los medicamentos y que a veces estos vienen en formas farmacéuticas inadecuadas. Tengo presente en este momento un jarabe que era literalmente nauseabundo. Como droga era realmente eficaz, pero hacérselo tomar a un chico todos los días, mañana y noche, era bastante complicado. Que a veces tenían restricciones alimentarias, que a veces la posología del medicamento se contraponía, por ejemplo, con los horarios. Si el chico tenía que ir a la escuela, debería tomar el medicamento justo en horas escolares o cosas por el estilo. Así que bueno, ustedes pueden ver que todas estas circunstancias conspiraban contra el buen éxito de la medicación con una posología bastante complicada. Muy bien, ¿qué es lo que hemos logrado al día de hoy? En realidad, en el día de hoy, las posologías, la forma de manejar la medicación antirretroviral realmente ha mejorado mucho. Hoy por hoy tenemos combinaciones de medicamentos que se pueden administrar una sola vez por día y en un solo comprimido, con muy pocos efectos adversos y con una potencia realmente extraordinaria, que nos permite manejar al paciente con muchísima comodidad, con extraordinaria eficacia y con un pronóstico muy bueno. Esa es un poco la idea y hemos logrado, francamente, el ideal, por decirlo de alguna manera, o nos hemos acercado bastante al ideal en cuanto a un tratamiento sumamente eficaz y sumamente cómodo para las personas. No hay datos en este momento, me estaba acordando de lo que dijo el doctor Rutiman en cuanto a datos de incumplimiento de los esquemas de vacunación debidos a la pandemia. No hay datos, por lo menos que yo sepa en este momento, de cómo ha afectado
al cumplimiento del tratamiento, que el paciente tiene que ir a su médico, tiene que recibir las recetas correspondientes, dirigirse al sistema de salud para retirar los medicamentos o a su obra social o seguridad social, si es que la tiene. No hay muchos datos con respecto a esto, por lo menos por ahora. La visión que uno podría tener, que yo podría acercar para decir algo más o menos parecido a lo que dijo Ricardo, es que en general los pacientes están bastante bien solidarizados hoy día con lo que es el tratamiento y por lo tanto buscan la manera de acceder a las órdenes médicas, las prescripciones, buscan la manera de acceder y de hacerse de los medicamentos y en general resulta relativamente sencillo en ciertas áreas, sobre todo los pacientes que tienen cobertura social. No podría hablar de lo mismo en las áreas que dependen de la seguridad pública, porque a veces se tienen que trasladar en distancias importantes, puede ser que no accedan a turnos, a entrevistas con los profesionales que los atienden, etc. De manera que, para nosotros la adherencia es imprescindible porque todos los tratamientos a largo plazo dependen de que el paciente los cumpla adecuadamente. Y, en realidad, si la epidemia dificulta la movilización de la gente, la llegada a los centros de salud, etc., deberíamos buscar las maneras de invertir la ecuación y de darles a los pacientes las mayores facilidades. Personalmente, y en mi área de trabajo, que es la ciudad de La Plata, yo trabajo en el sistema privado de salud, ya me jubilé del hospital público hace unos años. Las obras sociales han aceptado con bastante facilidad, lo cual para mí fue una sorpresa, que los pacientes nos manden por vía telefónica el pedido: doctor, necesito las recetas o necesito los pedidos de los análisis. Uno se los hace, los fotografía, se los manda, por ejemplo, por WhatsApp, y las obras sociales le aceptan estos mecanismos y lo toman como si fuera el papel original, sin decirle, bueno, después me tiene que traer las recetas originales porque si no, no le damos nada. En realidad eso ha sido un avance bastante atractivo y que nos ha permitido salvar esta brecha que uno podía visualizar entre lo que ocurría normalmente antes de la pandemia de COVID y lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, no sé si más o menos estamos en tiempo. Diego, ¿estás ahí? A tu lado, Ladislao, como diría Camila en la película. Sí, estoy acá, Jorge, estamos bien en tiempo. Cuando quieras ir cerrando igual, así le damos paso a la. No, listo. Dejamos, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, con todo gusto, Diego. Perfecto, Jorge, las preguntas las hacemos al final y ojalá nos dé el tiempo. Gracias, Jorge, muy claro. Al contrario. Seguimos manteniendo nuestros 300 espectadores, cuántos comentarios mejor no les digo, así no se asustan, pero afortunadamente son muchos. Gracias, Jorge. Bueno, le damos las buenas tardes a Patricia Costantini. Hola, Patricia, gracias por la espera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias también por tu buena predisposición, en tu nombre también a la doctora Cristina Febler, que fue, la contactó a Jorge, y a vos que te contactó la doctora Claudia Salgueira, a quien agradecemos un montonazo. Dicho esto, qué tema intenso, por decir una palabra, te tocó, Patricia. Todo tuyo, te estamos escuchando. Hola, buenas tardes. Gracias a KM por organizar el evento. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Vamos a ver ahí. Díganme si, a ver. Bueno, ¿me están viendo? Bueno, los ejes de los que quiero hablarle hoy acerca de la adherencia en el paciente oncológico es cuál es la consecuencia que tiene el COVID en el sistema de salud, brevemente, qué consecuencia tiene la pandemia en los pacientes con cáncer, cuál es el impacto directo de la infección en el paciente con cáncer, qué plan de acción podemos tomar, cómo hay que priorizar y modificar los tratamientos, qué le podemos recomendar específicamente al paciente con cáncer, qué pasa con los estudios de detección precoz en el paciente asintomático, y bueno, y brevemente alguna conclusión. Bueno, las consecuencias en el sistema de salud de la pandemia, bueno, hay un impacto primero
que es, bueno, la gran afluencia de pacientes que requieren de las guardias y las camas de terapia intensiva. También las enfermedades agudas que van a quedar desatendidas, pero en un tercer periodo también vamos a ver las enfermedades crónicas cuyos tratamientos se han interrumpido o se han visto modificados. Y por supuesto el gran estrés de toda la sociedad entera, pero de los trabajadores de salud y bueno, los perjuicios económicos. Las consecuencias para los pacientes con cáncer, lo primero que hemos visto desde marzo, abril, es una disminución drástica de las consultas en todos los servicios de oncología. Y esto se vio tanto en la Argentina como en otros países. Una disminución que va desde el 50 al 70%. Y esto realmente es muy preocupante. Por suerte, a medida que fueron pasando las semanas y los meses, han vuelto a incrementarse las consultas, pero todavía no estamos en los niveles de prepandemia. Hay retraso en la realización de estudios, en la administración de tratamientos. Se han tenido que modificar algunos tratamientos, ahora les voy a mostrar brevemente, y transitoriamente están suspendidos algunos estudios de testeo. ¿Qué va a pasar o qué se predice que puede pasar con las enfermedades oncológicas como consecuencia de esta pandemia en los años que siguen? Y bueno, lo que se predice es que debido a los retrasos diagnósticos y a los retrasos en algunos tratamientos, bueno, en los años que siguen de esta década, vamos a seguir viendo pacientes que van a consultar en estadios más avanzados y esto va a producir un aumento de las muertes por cáncer. Estos son un modelo para Estados Unidos para cáncer de colon y mama, que son dos de los más frecuentes, y este modelo es un modelo inglés que tiene 3 escenarios, uno más optimista y uno más pesimista, y para distintas patologías. Y es muy diferente, bueno, lo que se puede predecir para cáncer de mama, que por ahí una enfermedad que tiene una biología diferente, con más lenta evolución, que por ahí lo que se puede predecir para un tumor más agresivo, como el cáncer de pulmón. ¿Y qué pasa con la infección en sí de COVID? Y bueno, la incidencia en el paciente con cáncer es más alta que en la población general, tienen o pueden tener infecciones más severas y más complicaciones. La mortalidad en muchos estudios, en muchas series publicadas en muchos países, es un poco más alta en los pacientes con cáncer y todas estas infecciones impactan retrasando el tratamiento oncológico, lo cual últimamente va a impactar también en el pronóstico del paciente. ¿Todos los pacientes con cáncer tienen igual riesgo? No. Por supuesto, como en el resto de la población, la edad y otras enfermedades de base también impactan el pronóstico de la infección. También importa si el paciente está en remisión de su enfermedad o si tiene la enfermedad presente y está haciendo tratamiento. Ese paciente puede tener más riesgo de infectarse y que la infección tenga un curso más severo. Algunas enfermedades oncológicas implican más riesgo que otras, por ejemplo, los que tienen leucemias o algunos linfomas agresivos o los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Entonces el riesgo no es igual para todos los pacientes. Tenemos que establecer un plan de acción. Hay muchos consensos internacionales acerca de cuál es la mejor forma de disminuir el impacto de esta pandemia en los pacientes oncológicos. Uno es muy importante, que fueron mencionando Ricardo, con el tema de los vacunatorios, es establecer un triage, de forma tal que los pacientes que tienen fiebre o síntomas de sospecha vayan por un lado y los pacientes que vienen a recibir tratamiento o a hacer estudios vayan por otro, mantener la distancia social en todos los ámbitos de las instituciones y excluir pacientes con síntomas. Los pacientes estables podrían diferir sus controles para tratar de disminuir los contactos con el sistema de salud, utilizar al máximo la telemedicina con consultas virtuales por las múltiples formas que tenemos y que la mayoría de los servicios de oncología y hematología han implementado, que es a través de consultas por WhatsApp, por correo electrónico, consultas telefónicas, videoconsultas y la protección
del paciente y del personal en todo momento durante toda la atención, la internación o la quimioterapia o la radioterapia. También las diferentes sociedades científicas han establecido, de acuerdo a la biología de la enfermedad oncológica, a la expectativa del tratamiento y a la condición clínica del paciente, distintas prioridades de tratamiento, que les voy a mostrar así muy brevemente. Por ejemplo, hay algunos tratamientos que tienen una prioridad muy alta, que son aquellas que son urgencias oncológicas, pacientes que están con síntomas, o cuyo tratamiento es curativo o modifica de forma muy significativa la sobrevida y la calidad de vida, versus tratamientos que tienen prioridad baja porque el paciente es estable, porque la enfermedad tiene baja progresión, y el oncólogo tranquilamente podría darle a estos pacientes vacaciones de tratamiento o cambio a un tratamiento menos agresivo. ¿Y qué modificaciones se hacen en el tratamiento para tratar de disminuir el impacto del paciente, de la pandemia en el paciente, disminuir los contactos también del paciente con el sistema de salud? Bueno, cuando es posible pasar a tratamientos orales, la quimioterapia en vez de endovenosa se da por vía oral, cuando se pueden aplicar esquemas que son menos tóxicos también, y cuando algunas drogas se pueden administrar de forma menos frecuente y eso también redunda en menos visitas del paciente al hospital. La radioterapia también se hace en esquemas donde el paciente va menos veces al hospital, que se llama hipofraccionamiento, y también en la cirugía se ha establecido como un orden de prioridades. Obviamente las urgencias se operan siempre, las cirugías que son curativas también se les da prioridad, y cuando no hay disponibilidad de cirugía porque no haya camas o porque todas las camas estén ocupadas por pacientes con coronavirus, algunas enfermedades tienen opciones de tratamiento con quimio y radioterapia y estas se deben utilizar en esas circunstancias. ¿Qué le podemos recomendar al paciente con cáncer específicamente? Bueno, que respete estrictamente el aislamiento social, que en caso de síntomas como fiebre, dolor de garganta, falta de aire, dolor torácico, consulte, aunque estos síntomas sean leves, y particularmente si está haciendo tratamiento, que respete el plan de vacunación, gripal anual y la vacuna para la neumonía, y respecto a los seguimientos que le corresponden, siempre el médico de cabecera o el equipo tratante es aquel que le va a decir si su control se puede diferir o si es imprescindible que lo haga y la forma en que lo va a hacer, si lo va a hacer en forma presencial o si lo puede cambiar por una consulta virtual. ¿Y después qué hacemos con los estudios de detección en los pacientes asintomáticos? Bueno, recientemente el Instituto Nacional del Cáncer emitió recomendaciones para estas circunstancias también. Brevemente les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, para la detección del cáncer de colon, ustedes saben que se hacen videocolonoscopías y detección de sangre oculta en materia fecal. Bueno, en las fases de pandemia en la que nos encontramos ahora, no se están haciendo pesquisas en pacientes que no tienen síntomas. Sí se hacen las colonoscopías en los pacientes que tienen síntomas o que ya tienen un estudio positivo de sangre en materia fecal. Y cuando pasemos a la fase 4 y 5, se van a reanudar los estudios de pesquisa, siempre en lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, donde vamos a tener que seguir respetando el triage, la distancia social y todo el equipo de salud va a tener que estar adecuadamente protegido para hacer todos estos estudios. ¿Qué pasa con el cáncer de mama? Fase de la pandemia, digamos, las pacientes que tienen prioridad alta son aquellas que tienen sospecha clínica de tener un cáncer de mama, ya sea que se toque una lesión en la mama nueva en una paciente que nunca tuvo cáncer o una paciente que ya tuvo cáncer y que puede hacer una recaída, o aquellas pacientes que ya tienen una mamografía que se llaman de alto riesgo, que son grado 4 y 5. Y por otro lado, hay pacientes que tienen baja prioridad para estudiarse en este momento y que son pacientes asintomáticas con mamografías de bajo grado o la evaluación de los implantes o el estudio de la ginecomastia. Y para el cáncer cervicuterino,
También tienen alta prioridad las pacientes que tienen dolor o sangrado, tienen que consultar, cualquiera sea la etapa de la pandemia. Cuando el paciente tiene diagnóstico de cáncer, ya sea estadios tempranos que requieren cirugía, y si esta no está disponible, quimio y radioterapia es lo que se le hace. Y para los cánceres localmente avanzados también hay que hacer el tratamiento, no importa el momento de la pandemia en el que nos encontremos. Después hay otras situaciones de prioridad menor, que es el tratamiento de las lesiones de bajo grado, y en este momento es de prioridad baja y no se están haciendo los testeos de los pacientes asintomáticos, el seguimiento de las lesiones de bajo grado, y para las visitas de seguimiento de pacientes asintomáticas, consultar al médico porque muchas de ellas se pueden diferir. Y en cuanto hay pacientes que tienen riesgo familiar, mayor riesgo de tener cáncer, y bueno, esos estudios en este momento, la mayoría no se están haciendo, solamente se entregan resultados de estudios que ya fueron hechos previamente o cuando el estudio molecular impacta directamente en el tratamiento de ese paciente. Y todo esto en general se hace a través de consultas virtuales. Hay pacientes que tienen protocolizado hacerse estudios cada 6 o 12 meses. Esos estudios en general se pueden diferir, pero se recomienda que no se difiera más de 1,5 a 2 veces el intervalo que se le había pautado previamente. Y como conclusión, bueno, la pandemia tiene efectos inmediatos y a largo plazo. El paciente con cáncer tiene mayor incidencia y puede tener más complicaciones. Se ha establecido un plan de acción a nivel institucional, se han priorizado los tratamientos y reforzar a los pacientes que ante la presencia de síntomas de sospecha realicen la consulta, que no pospongan controles sin consultar con el equipo tratante. Y bueno, adecuado a cada fase de la pandemia, las autoridades, particularmente el Instituto Nacional del Cáncer y las sociedades científicas, van a ir adecuando los estudios de tamizaje a cada etapa, y los pacientes que tienen síntomas sin retraso deben consultar a los servicios de salud. Bueno, muchas gracias y bueno, ahora iremos a las preguntas. La sala, porque vamos a incorporar también a Ricardo y a Jorge. Ya estamos todos acá en imagen. Ricardo, cuando habilites tu video, porque la primera pregunta viene para vos por el tema de vacunas. Vamos a intentar ir en el orden de cómo hemos recibido esto. Aquel que no recibió vacuna de gripe o neumonía, ¿está en teoría más vulnerable frente al COVID? ¿Esto presenta alguna relación, Ricardo? Primero, para decirte que, ¿me estás escuchando, Diego? Te escucho perfectamente. Sí, pero por algún motivo yo tengo habilitada la cámara, pero no sé por qué no aparece. No aparece. Bueno, voy a intentar, vos seguí hablando y yo lo intento resolver de acá, que te escuchamos perfecto. Desde el punto de vista de vacunas, el calendario en la vacuna antigripal todavía, siempre que tengamos oportunidad de vacunación para gripe, es oportuna y tenemos que tener en cuenta de que la vacuna todavía está disponible en los centros públicos. O sea que si la persona no se ha vacunado aún, todavía estamos a tiempo de que pueda vacunarse. Y el tema de la vacunación para neumococo, para neumonía, no es estacional. O sea que si la persona no ha recibido la vacuna, tiene que recibir la vacuna si tiene las indicaciones. Y, por supuesto, no es una vacuna que se repita todos los años como sí ocurre con la vacuna antigripal. Por supuesto, toda persona que esté adecuadamente vacunada siempre está mucho más, en realidad es menos vulnerable a cualquier tipo de infección. Entonces, sobre todo pensando en la sobreinfección que pueden aparecer frente a otras infecciones respiratorias. Entonces, definitivamente, el plan de vacunación es muy importante cumplirlo porque eso hace que todas las personas estemos más saludables y, por supuesto, también no contagiemos
y tengamos ese efecto también de inmunidad colectiva, que cuanto mejores coberturas tengamos de vacunación, mayor la protección que tiene la colectividad frente a cualquiera de estas infecciones. Gracias, Ricardo. Jorge, la pregunta para vos tiene que ver con qué pasa con los tratamientos respecto al HIV que son suspendidos, en tanto y en cuanto ese tratamiento pierde eficacia a partir de qué interrupción en lo que hay que recibir. ¿Cómo se puede explicar eso, Jorge? Sí, de acuerdo. Sí, en realidad, si el paciente por algún motivo debe suspender el tratamiento, sea por decisión propia, por indicación del médico, por algún motivo, alguna contingencia en particular, lo ideal es que lo suspenda todo, que suspenda el tratamiento completo. Es decir, si está tomando 3 medicamentos en 3 comprimidos, por dar un ejemplo cualquiera, tiene que suspender todo a la vez. No es adecuado, te digo, porque a veces pasa que los pacientes tienen stock de medicamentos y se les acaba uno y dicen, yo seguí tomando el otro que estaba tomando, y eso en realidad no es adecuado porque uno de los fundamentos del tratamiento con varios medicamentos es ponerle distintos frentes de ataque al virus para que no se pueda concentrar en un solo medicamento y hacerse resistente. Ahí sí existe el peligro de que se haga resistente si se activa. O sea que, en definitiva, si el paciente tiene que suspender por algún motivo la medicación, debe suspenderla toda en el mismo momento. Respecto de las consecuencias que esto puede tener, sí, yo hablé de el objetivo básico del tratamiento, que es llevar al virus a un estado de quietud completa, a lo que llamamos indetectable, ¿no es cierto?, que son mediante los análisis solo podemos saber. Y si uno suspende el tratamiento, pueden pasar de algunas semanas o a un par de meses, depende de la situación, depende de la longitud en que el paciente ya está en lo indetectable, etc. Y en realidad el virus va a volver a activarse y va a volver a aparecer. Esto sucede normalmente en ese aspecto. De ahí a que tenga un trastorno inmunológico es otra cosa, porque en general no son curvas paralelas, una que sube, que sería el virus, y la otra que baja, que sería la inmunidad, sino que la caída inmunológica se daría bastante tiempo más adelante, en general meses o a veces hasta años, en donde el paciente puede quedar con una relativa buena inmunidad a pesar de que no esté haciendo tratamiento. Igual no hay que hacerlo en casa, la idea es que esto no suceda. Como comentario también, hasta ahora por lo menos, si un paciente está con lo que llamamos una respuesta completa, es decir, el virus quieto, el virus indetectable, y la inmunidad conservada, los que han adquirido coronavirus han tenido la misma evolución, han respondido de la misma manera que una persona inmunocompetente que no tenga HIV. Eso es una sustancia que es bastante consultada por la gente cuando viene. Doctor, ¿qué me va a pasar? Yo con lo que tengo, si me contagio coronavirus, perdón. Yo que tengo HIV, si me contagio coronavirus. En realidad, si el paciente está en las mejores condiciones, está inmunocompetente, en realidad la respuesta va a ser exactamente la misma que con cualquier otra persona que no tenga infección por VIH, ¿no es cierto? Perfecto, Jorge. Claro. Ricardo, me parece que vale la pena aprovechar este espacio porque acá preguntan que a propósito de las dificultades de traslado para conseguir orden médica, es bueno aclarar que aquellas vacunas que están indicadas por calendario en rigor no necesitan que aquel que deba recibirlas se acerque con una orden al hospital. ¿Nos podés aclarar eso, por favor? Sí, claro, las vacunas, muy bien el comentario y la pregunta. Las vacunas del calendario, que son gratuitas y obligatorias, no necesitan orden médica. Como dije en la presentación, podemos acceder al permiso de circulación y podemos acceder perfectamente al vacunatorio con ese permiso. Y sin orden médica, definitivamente. Muy bien. Jorge, ¿qué importancia le dan ustedes en el tratamiento del HIV a la falta de contacto personal con el médico? Digamos, ¿esto puede presuponer algún problema en el tratamiento por fuera de lo estrictamente clínico? Mira, es buena la pregunta, porque en general, como estos son pacientes en que uno ve
durante años y años, se establece un vínculo bastante firme entre el paciente y el médico. Y si bien, insisto con lo que dije hace un rato en cuanto a fotografiar las recetas, hacerlas en casa, yo las hago acá en este mismo lugar, las hago en casa, se las mando por WhatsApp, etcétera. Les digo que eventualmente, si están en condiciones, cada tanto los quiero ver, ¿no? Cada tanto los quiero ver. Es bueno mantener y afirmar la relación paciente-médico, sobre todo para estas cosas en donde uno siempre aprovecha para reforzar algunos conceptos o tranquilizarlo al paciente, como dijimos recién, ¿no es cierto? Con esta epidemia de COVID todo el mundo está asustado, y los pacientes nuestros con más razón. Así que, en realidad, mi opinión personal es que siempre es bueno ver al paciente en carne y hueso y no a través de una pantalla, salvo en circunstancias excepcionales como estas y con intervalos razonables. Muy bien, Jorge, gracias. Patricia, están preguntando, están preguntando sobre el tema de un fármaco que vos recomendaste. Vamos a verlo aquí. Ajá, acá. El tratamiento activo oncológico al cual hacías referencia indica la quimioterapia o también a quien sigue tomando tamoxifeno. No, aplica la quimioterapia. El tamoxifeno es una hormonoterapia y en general no tiene ningún efecto sobre el sistema inmunológico. Así que las hormonoterapias son tratamientos de muy bajo riesgo y se usa mucho para cáncer de mama y cáncer de próstata. Muy bien, Patricia. Así bueno, está bien contestada. Estamos ya sobre la hora. Nos gustaría, Ricardo, aún no se te ve, pero no estás en la oscuridad, ¿eh? Te lo queremos decir, estás muy presente. Después veremos a futuro qué pasa con el sistema que te ha elegido a vos para quitarte del video, porque estamos todos aquí. Ricardo, una breve línea de conclusión para los pacientes que nos están mirando desde tu especialidad. Tenemos que tener, desde el punto de vista, sobre todo para lo que es el calendario de vacunación, considerar de que hay, sobre todo para lactantes muy pequeños, y por eso insisto, si el chico a los 7 meses no tiene el calendario completo, estuvo 7 meses en riesgo de poder adquirir una enfermedad severa que lo puede hospitalizar y eventualmente, en algunos casos, con mortalidades que pueden ser entre el 10 y el 20%. Una meningitis neumocóxica, una meningitis meningocóxica, son todas enfermedades inmunoprevenibles que se previenen con vacunas de los 2, de los 4 meses, de los 3 y los 5 meses. Y si el niño a los 7 meses no recibió ni siquiera una de ellas, ha tenido 7 meses de riesgo de poder adquirir alguna de estas enfermedades. Y eso simplemente o lamentablemente es por el hecho de que, bueno, sin duda la población no ha podido tener el acceso que debía tener, pero pedimos por favor que los actualicen los calendarios porque no queremos que reemerjan estas enfermedades que en algunos casos ya prácticamente no las vemos. Gracias, Ricardo. Jorge, ¿tu conclusión? No, simplemente lo que hemos comentado, rescato un poco lo que dijo Ricardo recién en cuanto a los pacientes que viven con VIH. También es, diría, casi imprescindible que sus esquemas de vacunación, porque amén que sean adultos, estén completos y al día, ¿no es cierto? A veces cuesta más con los adultos asegurarse, si es que uno no interviene activamente, en qué esquemas de vacunación tienen. Hoy justamente, antes de empezar esto, terminé mi consultorio con un paciente que quería vacunarse con antigripal y antineumocóxica, porque a mí se me había pasado, confieso mi error, y el paciente me dijo, yo me tendría que dar, y por supuesto, ¿y qué vacunas me tengo que dar? Y ahí entra otra cosa que Ricardo la sabrá mejor que yo, pero le digo, ¿tenés la libreta sanitaria? ¿La libreta de vacunaciones? No, qué sé yo, ¿dónde está? Claro, el pobre... Los adultos no sabemos dónde están nuestras vacunas, libretas sanitarias. Entonces, a veces hay que reconstruir la historia de vacunación y completarla. Creo que es una de las mejores herramientas para prevenir lo que decía Ricardo. A los adultos también, las neumonías, etcétera, nos vienen generalmente de gente que tiene esquemas incompletos. Gracias, Jorge.
Como conclusión, reforzar que si bien muchos controles se pueden posponer, que esta decisión no la tome en forma individual el paciente, sino que lo haga en forma consensuada con el equipo que lo venía tratando. Y si hay una alternativa de hacerlo a la distancia y por telemedicina, el equipo se lo va a ofrecer, que no lo haga como una decisión individual el paciente. Y ante los síntomas de sospecha, sobre todo si está en tratamiento, que consulte precozmente. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Bueno, el saludo de las buenas tardes y de las muchas gracias otra vez. Nunca está de más, repetirlo. Gracias, Patricia, Ricardo, Jorge. Gracias, Rosario, también, en tu nombre, a la gente de KM y a Pacientes en Red. Gracias a los que estuvieron mirándonos. Esto va a quedar grabado tanto en las redes sociales de la SADI como también de KM y de Pacientes en Red, así que lo van a poder compartir, lo van a poder, divulgar y volver a ver en el caso de que les quede alguna duda. Gracias por la paciencia también de esta nueva tecnología que hemos incorporado hoy, de la cual tendremos que también aprender para seguir dando, como hemos hecho hasta ahora, más de 70 webinarios dedicados a la comunidad científica y también a la comunidad en general. Como solemos decir, es cierto que nadie se salva solo, agregamos nosotros, nadie se cuida solo tampoco. Espero que la hayan pasado bien. Gracias, Patricia, Ricardo, Jorge, Rosario, buenas tardes. A los que nos Gracias, Diego. Buenas tardes, hasta la próxima. Buenas tardes, gracias. Gracias, Diego. Gracias.